Buenos días, mi nombre es Julián Lota Piratova y el día de hoy voy a realizar el experimento de descomposición del peróxido de hidrógeno catalizado por la enzima catalasa de un extracto de papa criolla. Para ello voy a utilizar un sensor de presión BMP180 y un pequeño reactor al cual le acoplé una entrada de jeringa por la cual va a ingresar el extracto. Lo que va a suceder es que este sensor va a medir el cambio de presión generado al interior del reactor por la producción de oxígeno de la reacción que estoy catalizando. En esta ocasión, como estamos utilizando el sensor BMP180, podemos utilizar Data Streamer de Excel para recolectar los datos de presión. Primero conectamos el Arduino con el Data Streamer a través del puerto COM3. Iniciamos el sensor y verificamos que la lectura de la presión sea correcta. Una vez verificado que funciona, procedemos con la grabación de los registros que serán almacenados en un archivo CBS para su posterior análisis. Noten que en este caso las lecturas se hacen cada 2 segundos y con el transcurso del experimento los datos del historial son reemplazados por las nuevas lecturas de abajo hacia arriba. Los registros se borran de la interfaz de Excel, pero son guardados en un documento separado por comas que es exportado al detener la grabación. Con el Data Streamer ya configurado para recolectar los datos de presión, procedimos con el experimento de descomposición catalítica del peróxido. En el montaje experimental tengo mi interfaz de recolección de datos que está conectada a la placa Arduino con el sensor de presión. Mi reactor es una botella a la que se le modificó la tapa para incorporar el sensor y una aguja de jeringa que actúa como entrada de líquido para agregar el extracto de papa a la solución de peróxido. En este caso estamos usando papa criolla. Para el extracto se licuaron cantidades iguales de papa y agua por 2 minutos y después se filtró con un colador para evitar la obstrucción de la aguja. Para catalizar la descomposición del peróxido se ha escogido agregar 4 mililitros de extracto de papa a cada solución y se decidió realizar el estudio en concentraciones de 0,67 a 4% de peróxido. La velocidad de reacción se ve reflejada en la liberación de oxígeno que aumenta la presión al interior del reactor, cuyo cambio puede ser leído por el sensor y se observa en la gráfica inferior. Si prestan atención al Arduino, cuando se inicia la lectura de presiones, un LED del Arduino se enciende y continúa parpadeando mientras la placa tenga alimentación. Si usáramos directamente la interfaz de Arduino, no podemos controlar fácilmente la cantidad de registros que tomamos. Por esta razón es que se utilizó el Data Streamer de Excel que facilita la toma de estos registros y su posterior archivado en un documento de tipo CBS para su análisis. Biológicamente, la catalasa tiene el papel de descomponer el peróxido de hidrógeno generado por radicales de oxígeno en la cadena de electrones y reacciones enzimáticas al interior de la célula. Es un tetrámero cuyos sitios activos son átomos de hierro del cofactor MoB. Esta reacción tiene una entalpía de 134 kJ por mol, pero sin la catalasa la velocidad de reacción es extremadamente baja. Para estudiar la cinética de muchas reacciones enzimáticas se suele usar el modelo de Michaelis-Menten. Este modelo es válido cuando la concentración de sustrato es mayor a la concentración de la enzima y la concentración del complejo enzima-sustrato es constante o dicho de otro modo que se encuentra en condiciones estacionarias. Si representamos la velocidad inicial frente a la concentración de sustrato, se obtiene una gráfica en donde a concentraciones pequeñas de sustrato la concentración es proporcional a la velocidad, por lo que la reacción es de primer orden. A altas concentraciones, los sitios activos de la enzima se saturan y la velocidad ya no depende de la concentración de sustrato, por lo que la reacción se vuelve de orden cero. Los parámetros que describen el modelo son la constante de Michaelis, que describe la afinidad relativa de la enzima por su sustrato y se mide como la concentración a la cual alcanzamos la mitad del segundo parámetro, la velocidad máxima, que se define como la velocidad que se alcanza cuando los sitios catalíticos están saturados con sustrato. Para encontrar estos valores y verificar que el modelo es correcto, se linealiza la ecuación de Michaelis-Menten. Generalmente se usa el método de los dobles recíprocos, donde graficamos el inverso de la velocidad en función del inverso de la concentración. A esta gráfica se la conoce como el diagrama de Lineweaver-Burke y a partir de la pendiente y el intercepto podemos hallar la constante de Michaelis y la velocidad máxima. Con todo eso dicho, ya podemos comenzar con el análisis de nuestros resultados. En pantalla se muestra la gráfica de presión en función del tiempo para las diferentes concentraciones de peróxido. A simple vista, se observa que efectivamente el cambio de presión es más pronunciado a medida que aumentamos la concentración de este, por lo que realizando un ajuste de datos de los primeros 100 segundos empleando la ecuación empírica que aparece en la pantalla, podemos hallar las velocidades iniciales en pascales por segundo al multiplicar la presión máxima por la constante K.
con los datos de velocidad graficados en función de la concentración, se visualiza que al inicio de la curva hay un crecimiento progresivo de la velocidad con la concentración, pero después de la mitad hay un incremento abrupto de la velocidad que llega a un máximo y después desciende. El descenso en el punto final se puede deber a que ya alcanzamos la saturación de la enzima, y experimentalmente este punto ya estaría en el límite de velocidad, pero haría falta verificar concentraciones posteriores para visualizarlo mejor. Asumiendo que ya hemos alcanzado la saturación, la forma de la curva no se parece a la hipérbola que describe una cinética micaeliana, y esto se comprueba con el diagrama de Lane-Weber-Burke, en el que se encuentra un intercepto negativo que significaría una velocidad máxima negativa, y esto no tiene sentido físico. Como nuestros datos no siguen el modelo clásico micaeliano de comportamiento hiperbólico, otra forma de aproximar la cinética es a partir de la hipótesis de modificación de actividad por cambios conformacionales, conocida como alosteria. En el modelo cinético alostérico tenemos efectos inhibidores y activadores que modifican la velocidad de reacción. Esta cinética sigue un comportamiento sigmoide que se caracteriza por una fuerte aceleración intermedia que separa regiones de baja y alta eficiencia enzimática. Particularmente, la catalasa no posee sitios de unión alostérica, pero puede sufrir cambios conformacionales en presencia de ciertos agentes y condiciones que modifican su actividad, por lo cual es posible asemejar el comportamiento experimental al modelo alostérico a través de la ecuación de Hill, que modifica la de Michaelis-Menten, agregando el coeficiente de Hill, que es una aproximación teórica de los sitios de unión a sustrato de la enzima considerando efectos alostéricos. Aquí podemos observar la diferencia entre las curvas del modelo micaeliano y alostérico. Cabe destacar que aunque ambas llegan a un límite donde la reacción se vuelve de orden cero, el comportamiento antes de este es diferente por el orden de la concentración de sustrato, siendo que una enzima micaeliana sería una que teóricamente solo tiene un sitio de unión a sustrato según la ecuación de Hill. Con ayuda de Solver encontramos el valor de cada constante para ambos modelos y calculamos sus errores absolutos. Notamos que la constante de afinidad no cambia entre los dos modelos y la velocidad máxima tiene una diferencia de apenas 5,23%. Con el error absoluto observamos que el mejor ajuste sería el del modelo alostérico, y esto significaría que nuestra catalasa está actuando como una enzima que tiene 9 sitios de unión al sustrato que deben ser ocupados para que la enzima alcance su eficiencia máxima, lo que explicaría el crecimiento acelerado entre bajas y altas concentraciones. Sin embargo, estudios cinéticos de la reacción han mostrado que la enzima realmente sigue el modelo micaeliano, por lo que las diferencias encontradas experimentalmente con la literatura se pueden deber a alguno de estos tres factores o a una combinación de todos ellos. El primero es la alta sensibilidad de la catalasa a la temperatura y condiciones de pH. En el experimento no teníamos forma de controlar la temperatura por no contar con un baño termostatado y realizamos las medidas a diferentes horas del día, sin mencionar que la reacción es altamente exotérmica y la liberación de energía provoca cambios de temperatura en el seno de la solución. El segundo es la presencia de interferentes químicos que desconocemos y pueden interactuar con el sitio activo de la enzima. Particularmente la catalasa es sensible a compuestos polifenólicos como los flavonoides, y en la papa tenemos algunos como la quercetina. Lo mejor sería contar con la enzima aislada para evitar posibles interferentes, además de tener cuidado con usar concentraciones de peróxido muy altas, porque puede haber degradación de la catalasa. Y el tercero sería la dificultad para determinar adecuadamente la velocidad inicial. En la imagen de la derecha vemos una presión del ajuste para encontrar las velocidades iniciales. Idealmente solo deberíamos ver 6 líneas, pero como existe un periodo de inducción de la reacción, al inicio hay una especie de S que no nos permite conocer con precisión la velocidad inicial y provoca diferencias en las medidas. En futuros ensayos lo recomendable es controlar todas estas variables para lograr encontrar parámetros cinéticos que describan verdaderamente la reacción. Finalmente, aquí tenemos las referencias que fueron consultadas para realizar este trabajo. Muchas gracias por su atención, que tengan muy buen día.